Este fin de semana, en el Cine Club de la Universidad Austral de Chile, de Leila Abbas. Gracias por operar con nuestro banco. Cuando su padre fallece, dejando una gran suma de dinero en el banco. Dos hermanas dejan a un lado sus diferencias. Gracias por operar con nuestro banco, de Leila Abbas. Este fin de semana, solo en el Cine Club. Están los fans del río y los fans del mar. Las floristas y los arbolistas. Los de poca luz y los de grandes luces. Los solistas y las grupistas. El chilote, la purranque y la coyhaique. Y todos los demás buenos pa'l truco. Seguro que tú también estás aquí. Universidad Austral de Chile. Naturalmente, parte de ti. Elige la UACH. Infórmate en oach.cl. Universidad Austral de Chile. Naturalmente, parte de ti. Parte de ti. Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile presenta Voces Académicas. Las palabras y los pensamientos que animan la docencia de la UACH llegan a Radio Universidad Austral de Chile en Voces Académicas. Acompáñenos. Muy buenas tardes a nuestras y nuestros auditores. Nos encontramos en una nueva jornada de Voces Académicas, un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile, que se transmite por la 90.1 Radio UACH. En el último capítulo de Voces Académicas estuvimos reflexionando sobre el concepto y la acción de ser comunidad, cómo se alcanza y qué elementos deben aunarse para lograr estar en un punto en común. Dentro de este tema, sabemos que la comunidad se conforma con diversidad y que eso es lo que realmente enriquece la vida diaria. El trabajar por un bien común en donde cada persona, considerando su contexto y forma de vivir, comparta sus preocupaciones, ideales y necesidades. Eso es lo que hace que la inclusión sea mucho más que un accesorio, como algunas veces se presenta, sino que la transforma en un punto de partida indispensable para construir realmente esta comunidad, en donde no hablamos de hacer un espacio, sino de reconocer las diferencias y lograr que todas sean igualmente válidas. En ese contexto, me gustaría ir poco a poco desglosando ciertas piezas que nos ayudarán para reflexionar sobre este tema. Y para esto tengo 3 invitadas de lujo. Me acompañan por aquí Paola Lozano, ella es psicopedagoga en audición y lenguaje y terapeuta en flores de Bach. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Javiera Vidal, ella es psicóloga educacional de Bella Existencia. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Muchas gracias por venir. Y Alejandra Paz, periodista, artista gráfica y guía del taller de artes en Colegio Planeta Azul. Además, es socia de Bella Existencia. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todas por venir. ¿Cómo se sienten hoy? Bien. Un poco nerviosos. ¿Sí? Sí. ¿Hay nervios? También, un poquito. Sí, es que creo que políticamente también estamos muy removidos y también leyendo la pauta que nos compartiste, hablabas mucho del lenguaje y hoy también estamos como en un momento político muy álgido, donde también las diversidades en su expresión a través del lenguaje también se están viendo como cooptadas, nuevamente vueltas a meter en el closet, básicamente. Entonces, y creo que también desde las diversidades, que son muchas, también ahí en el uso del lenguaje también nos vamos quedando de repente, siento un poco atrás. Y porque siento que quienes estamos como normados, siempre nos intentan normar aún más. Y yo creo que tal vez desde ese lugar y también como nueva socia de Bella Existencia me siento como muy interpelada también tal vez a poder compartir como también esta experiencia que estamos llevando con Javi en el espacio. Somos nuevas, y también es un lugar que en Valdivia tiene 25 años de existencia. Entonces, bueno, no me quiero como adelantar. Por favor, hablen todo lo que quieran, están en su lugar, las 3. Bueno, nosotras participamos de una agrupación sin fines de lucro que se llama Bella Existencia. El próximo 22 de junio cumple 25 años de existencia en Valdivia. Y es un espacio que nace desde la necesidad de las madres acá en la zona, en la región, de tener un lugar donde sus hijos pudiesen seguir continuando y teniendo
un espacio donde poder seguir desarrollando sus habilidades sociales desde la discapacidad mental. Si lo estoy diciendo mal, me corrigen, pero como en esto también de cómo el lenguaje va cambiando y también cómo nos referimos a las personas que tienen esquizofrenia, autismo, síndrome de Down. Entonces ellos participaban de la escuela Walter Smith, pero ahí están hasta los 25 años y después ya se quedan sin espacios. Entonces este grupo de madres hace 25 años atrás dijo, no, necesitamos un espacio para nuestros hijos, y crean este lugar. Lo levantan con esta necesidad en el fondo. Y con el tema de la pandemia, en algún momento alcanzaron a ser 25 usuarios que iban constantemente al espacio, y con la pandemia pasó que se separa, se rompe el tejido del lugar, se rompe también un poco la historia, y hoy en día lo más difícil para el espacio es volver a atraer personas a un lugar donde también existe esa necesidad, por ejemplo, de crear comunidad, de insertarnos en el espacio, de abrir un lugar y de hablar con las personas. No sé, quienes nos están escuchando hoy seguramente tienen a alguien cercano que tenga algún tipo de discapacidad o de diversidad y no sabe dónde llevar a su hermano, a su tío, a su primo, familiares, amigos, o como qué lugares hay para que se sigan desarrollando y qué actividades les ofrece el entorno. Entonces, hoy en día en Bella Existencia se está generando una especie de colaboración porque fondos no hay. Como estamos ahí postulando, se abre un fondo, vemos si podemos postular o no. Y de ahí también ir teniendo como los recursos para poder comprar los materiales, pagarle tal vez al tallerista. Igual siempre hay como otro tipo de colaboraciones. Yo también hago talleres en el lugar. Hemos estado experimentando con el marmolado, que es una técnica que también es muy terapéutica, es muy libre. El resultado siempre va a quedar bien, no hay resultados malos. Y eso también genera en ellos otro tipo de experiencia. Y eso es también lo que nosotros queremos reforzar. Hoy en día, que también políticamente estamos atravesando un periodo muy oscuro en el arte, en los financiamientos públicos, donde se cree que, no sé, como que si la gente no pudiese también tener un trabajo, sostener un trabajo y entregar también un aporte a la comunidad, no solamente como desde lo productivo, sino como desde lo sensible, desde cómo yo también me integro con mi entorno. Entonces, creo que estamos iniciando también en un espacio, en un momento como muy caliente, por decirlo de alguna forma, y eso creo que también nos motiva a poder seguir abriendo este espacio. Patricia Contreras, que hoy en día es la presidenta de la agrupación, también tiene esa filosofía porque ella viene de la pedagogía Montessori, donde también el espacio se adapta para las personas, donde la creatividad es libre. Uno guía un proceso, pero ojalá todas las herramientas estén a disposición y ojalá todos los espacios, no solamente con las personas con discapacidad, sino también para las infancias, para las personas que no tienen acceso, no tienen recursos, adultos, niños, adultos mayores. Eso. Muchas gracias. Es súper importante lo que dices y que hablamos en el capítulo pasado de crear comunidad en un momento en donde está todo tan polarizado. Sí. Políticamente el pensamiento tal vez está un poco más... está polarizado. Estamos en extremos y crear comunidad es difícil cuando tenemos pensamientos tal vez tan diferentes. Pero eso también enriquece la experiencia, ¿no? Sí. Paola, ¿nos quieres contar un poco también? Porque tú no eres de Valdivia. No, yo no soy de Valdivia. Y en ese sentido de comunidad, ¿hace cuánto llegaste? ¿Qué es lo que has hecho? Bueno, yo saqué la cuenta, llevo como 34 años trabajando. Soy de Viña del Mar, llegué hace 5 años y he trabajado en diversidad. Primero partí con niños sordos, después colegios de lenguaje, después una institución en Viña que es como una Teletón, que hay diversidad de casos. Y ahora estoy también, llevo como 23 años tratando y viendo a niños y adolescentes y adultos ya con síndrome de Down. Entonces partí de una manera, recién salí de la universidad, que mi objetivo era enseñarle a leer y a escribir
y manejo el dinero. Y a lo largo del tiempo me di cuenta que es lo realmente importante. Y ahí cambió totalmente mi visión. Entonces ha sido un proceso bien bonito, de muchos desafíos, también familiares, porque también vi la pauta y hablaban de comunidad, de inclusión. Y después que analicé mucho, dije, realmente lo más importante es la inclusión en la familia, independiente del diagnóstico que tengan. Hay que partir de ahí, de acuerdo a mi experiencia. Porque a veces uno pide la sociedad, pero si en la familia no hay algo tan básico que es la protección, la valoración, el reconocimiento, es incluirlos independiente las capacidades que tenga, incluirlos en decisiones cotidianas, es difícil después que eso se logre en la sociedad. Entonces, más o menos, ya se me olvidó la pregunta, pero más o menos ese es como mi recorrido, ¿ya? Así que he integrado alimentación, deporte, taller de bicicleta. La idea es hacer como una persona completa como no somos cualquiera. Entonces, independiente el diagnóstico, o sea, la mayoría de los casos que tengo, yo no sé muy bien, bueno, síndrome de Down es fácil ver que tiene síndrome de Down, pero hay otros niños o jóvenes que tienen otro síndrome y yo no pregunto, porque yo me baso en la persona, qué es lo que quiere también la familia, hacia dónde van las metas, los sueños, y de acuerdo a eso, trabajo. Y integrarlo en el deporte, en andar en bicicleta, en hacer lo que todos deberíamos hacer e intentar sin que nos frene el diagnóstico. Entonces te estaba escuchando de la comunidad, no sé si es una comunidad cerrada, bueno, es protegida, trabajan ahí, hacen trabajo. Bueno, para complementar lo que decía la Ale, sí, nosotras somos nuevas ahí. Cuando llegamos a Bella Existencia, ahora se estaba haciendo talleres laborales para los chicos porque, bueno, bajo este mismo tema de la inclusión, laboralmente no se les incluye mucho a los chicos, po. Entonces, están haciendo bolsitas de craft que se les venden a algunas empresas. Y bueno, y ahí van ahí como de la mano con la papelería trabajando. Y ahora se les abrió este nuevo espacio para comenzar el proyecto durante las mañanas con Patricia, que es la presidenta de la asociación, talleres de artes con fines de desarrollo integral para los chicos. Entonces, ven cosas muy nuevas. Yo estoy egresada desde el año pasado solamente, entonces es como mi primera experiencia laboral fuerte también así con los chicos. Y siento que también me ha abierto mucho la mente, porque claro, uno llega con una idea así como ya, ok, los voy a acompañar, los voy a ayudar, no sé, en sus procesos durante el día, pero uno también ve más allá, ve que de repente los chicos, más que llegar a hacer una actividad como tal, muchas veces ellos lo que quieren es llegar a conversar, a poder contarte tu día. Es que por eso yo llegué a esa conclusión. Sí. Es de la inclusión en la familia, porque muchas veces las mamás me dicen, pero ¿para qué le voy a explicar si él tiene un síndrome? Claro. Entonces yo le digo, yo reconozco que su hijo tiene un síndrome, dejemos el síndrome a un lado y veamos a la persona, claro, a su hijo. Lo categorizan, y le ponen una etiqueta. Y hay mucho miedo. Entonces, por eso he tratado, es lo que más me ha costado, más que el tratamiento con el joven, el niño, es la familia, el cambio de mentalidad. Y también en instituciones, porque si uno se mete a internet y científicamente, yo cuando presenté el proyecto de taller de bicicleta, las personas con síndrome de Down no aprenden a andar en bicicleta, porque tienen problemas de equilibrio, tienen problemas, la mayoría, casi el 100% visual, y no pueden. En cambio yo dije, ya bueno,
varios profesionales me dijeron eso y yo pesqué mi proyecto y lo llevé a otra parte, o sea, a otras personas que les interesó. Y te digo que el 100% aprendió a andar en bicicleta, sin rueditas de apoyo y todo tipo de edad, de peso corporal, de dificultad visual. Había una chica que no veía solo los contornos y yo tenía que hablarle delante y yo le decía, sigue derecho, y así todo pudo. Cuando terminamos el proceso del taller de bicicleta, le pregunté a los papás por qué lo habían llevado a sus hijos ahí. Y me dijeron que para la parte social, porque lo hacíamos en la playa, en la costanera, lo hacíamos en un jardín botánico, lo hacíamos en el Sporting, áreas verdes, pero nunca se imaginaron que iban a aprender a andar en bicicleta porque le habían dicho que no iban a poder andar en bicicleta. Entonces, ese concepto de no darle las herramientas para poder aprender, me ha costado mucho cambiarlo. No abrocharse los zapatos, no es que ellos no pueden porque tienen sus dedos gorditos. Asistidos, todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, por eso la inclusión en la familia significa, yo le digo, si tiene otros hijos, es un hijo más, reconociendo que tiene el síndrome o alguna capacidad diferente, se le podrá enseñar de otra forma. A lo mejor la instrucción hay que darla 5, 6, 10 veces en forma visual, ahí uno tiene que ser muy creativo. Claro. Pero de que puede aprender. Sí, es muy importante eso que mencionas sobre las familias, porque finalmente, claro, ese es el primer lugar donde sociabilizamos en el cotidiano. Entonces, me recuerda, tengo un ejemplo de alguna vez haber trabajado con un grupo de infancia donde había un grupo de hermanas, donde la hermana mayor tenía 8 años y tenía síndrome de Down y la menor tenía 6. Entonces, claramente había una diferencia en cuanto a su forma de comunicar, de expresar, donde la hermana menor se sentía la hermana mayor. Pero la hermana mayor tampoco se quedaba atrás, solo que sus habilidades y su forma de expresar eran distintas. Pero también el refuerzo en la casa de los padres reforzaba ese lugar de poder de la hermana menor. Y era muy para mí era muy curioso verlo, porque también era conversarlo con ella y de también decirle de que no tenía que ver, y se sentía avergonzada de su hermana mayor, porque está este concepto de que la hermana mayor o el hermano mayor es un ejemplo, y el ejemplo a seguir que tenía era una persona con capacidades totalmente distintas. Entonces eso le generaba conflicto en su entorno, conflicto en la casa, y no se incluye a la hermana. Sí, entonces, lo que tú estás hablando es cierto. Yo lo he vivido varias veces y le tengo que decir a los papás quién es su hija o su hijo mayor o menor. Es como que llega su hijo con alguna discapacidad y de partida, se centra en él, en los cuidados, y los otros hijos como que pasan a segundo plano. Y después llega un momento que yo les digo a los jóvenes, porque yo ya atiendo jóvenes de 35, 40 años con síndrome de Down, y los atiendo por Zoom. Ellos se conectan solos, pero todas esas habilidades las aprendieron en pandemia. Gracias a la pandemia es lo único, una de las cosas que podemos valorar. Pero yo les decía, y tenía que poner láminas, quién es mayor, quién es menor. Tú eres la hermana mayor, tú tienes que ayudar en tu familia igual que tu hermana menor y tratar de cambiar ese concepto, pero familiarmente. Y eso es muy difícil, es complejo, pero se puede. Las personas que lo han cambiado y que han aceptado esta forma distinta y diferente a verlo, después me han dicho, tenías razón. Sí, puede, entiende, como que descubren que su hijo entiende. No expresa, porque muchos no tienen vocabulario, pero sí entiende todo. Siento que hay que salir un poco también de
estigma, porque también estamos como bajo un modelo médico que se enfoca demasiado en lo que no va a poder hacer la persona. Entonces no le ven el potencial a todas las demás capacidades que hay y que se pueden trabajar. Como que los encasillan demasiado. Y siempre he pensado que lo que no se enseña no se aprende, por lo menos en este tipo de chicos con síndrome de Down. Entonces no es como cualquier otra persona que observa cómo la mamá pasa la aspiradora y después cuando le toca el turno lo puede hacer. En cambio, a este chico, si tú no le enseñas paso a paso, él no va a aprender. Entonces no es que no pueda, no le dan la posibilidad de aprender la diversidad. Todo, incluso en la parte, hay un tema muy tabú en toda la sociedad, la parte sexual. Ya es un tema que yo tengo que pedir permiso a la familia para poder pasar y entregar información de la sexualidad. Y muchos me dicen, no, es que ella no va a pololear y no se va a casar. Sí, como que lo evitan. Yo le digo, no es eso. El que sepa la parte sexual también la va a proteger de algunos abusos. Sí. Entonces le cambio la mirada. Y al cambiar la mirada ya es totalmente distinto, pero cuesta mucho. En lo cotidiano también, o sea, mucha gente sin ninguna discapacidad o con capacidades distintas aprende por internet, sus amigos. Claro, en vez de tener una información protegida, segura, de buena fuente, sin porque hay mucha perversidad, como un foco de como un lente de perversidad frente como a la sexualidad. No ven el goce, el disfrute, el placer, el reconocer el cuerpo, es lo que dices tú. Si yo reconozco mi cuerpo, puedo reconocer cuando estoy siendo víctima de un abuso, tal vez no necesariamente desde el lenguaje, pero sí como desde otro tipo de expresiones. Me gustaría como complementar un poco, porque hoy día había una actividad en la Casa de la Juventud, porque hoy día es el Día de la Diversidad, y con Patti, que es la presidenta de la agrupación, estuvimos conversando porque también estaba como la intención de ir, prestar la invitación a la radio, entonces había que decidir dónde íbamos, pero también hablamos de eso, como de cómo abordamos la sexualidad con esta comunidad, con estas diversidades, con estas diferencias, sin que sea como algo perverso, sino que es parte también de su desarrollo como seres humanos. Son personas, son adultos. Es otra área más. Es otra área más. Sí. Y así como a los niños, a todos nos deberían enseñar desde chicos como a entender nuestro cuerpo y también cuáles son nuestras zonas de precaución, goce y placer, porque igual hay que cuidarlas. Entonces también ellos tienen ese derecho. Y informarlos, porque yo tenía un chico con síndrome de Down que llevaba el proceso más o menos de los 7 años, 10, 12 años, 13 años, y yo le dije a la mamá, ya es momento de enseñarle el tema masturbación. Entonces hablé con él dentro de su lenguaje y él pensaba, nadie le había explicado qué era la masturbación. Y él estaba muy avergonzado porque pensaba que él se orinaba. Entonces, y solo porque nadie le había dado la información. Entonces, una vez que le dimos la información, el qué es, dónde hacerlo, cuándo hacerlo, qué hacer en ciertas situaciones, él se sintió aliviado. Entonces, por eso es tan importante dar todo tipo de aprendizaje. El aprendizaje no es solo lectura, escritura y cálculo y manejo del dinero. Ahí está la parte emocional, habilidades sociales, cotidianas, el elegir la ropa, el bañarse. Hay 1000 cosas que eso lo engrandece. Ellos se sienten muy bien cuando saben andar, abrochar sus zapatos, me mandan videos, o cuando van a comprar, o cuando hacen uso del cajero automático porque ya son adultos y trabajan. Si uno le enseña, aprenden. O sea, yo creo que yo les digo a las mamás, tienen que empoderar a su hijo, tiene que creer en su hijo, creer que sí puede aprender muchas cosas. Entonces, deje el miedo, yo la entiendo porque también soy mamá.
deje el miedo del síndrome Down el cartel, sino que empodere y entréguele las herramientas. Dentro de esa misma esfera de la familia también, recordé que hace un tiempo estaba hablando con los chicos y uno de ellos me mencionó algo similar, así como que él notaba cuando las personas lo esquivaban o no querían conversarle, o muchas veces como que saludaban a todos, pero notaban que como que, no sé qué pensaba la gente, como que no lo saludaba directamente. Y como que igual me dejó pensando bastante tiempo eso luego. Sí, es que yo por eso, yo partí estudiando psicopedagogía, la especialidad en audición y lenguaje. Partí primero en un colegio de sordos y después en diversidades, pero lectura, escritura, cálculo, manejo del dinero, pero veía que había cosas que se escapaban a mi alcance. A veces había niños que estaban muy, muy silenciosos, temerosos, y por eso yo empecé a estudiar terapia de flores, terapia floral, para compatibilizar la parte emocional. Y ahí me di cuenta de la importancia de las emociones, la expresión de emociones, sí, del hablar, más allá de, no sé, hiciste la tarea, es hablar. Y que sepan reconocerlas también en los demás. Sí, la expresión de emociones. Entonces a veces dicen, no, es que son agresivos, pero ¿alguna vez han preguntado el cómo expresar el enojo? ¿Cómo expresar el miedo, la rabia? ¿Qué hacer? Entonces eso, si no se enseña, no lo aprende. No. Entonces esa frase, yo dije, es muy cierta. Si no se enseñan algo tan básico, bueno, incluso a nosotros nos pasa. Claro, si uno no lo sabe, como que nace de la manera más primitiva, ¿no? Y hoy en día, con toda esta información que hay alrededor de nosotros, de la neurociencia, la neuroplasticidad, que todo el tiempo nuestro cerebro también puede generar nuevas conexiones neuronales, eso es para todos, ¿no? O sea, no hay nadie, como ser humano tengo un lóbulo frontal, tengo la capacidad como de ir incorporando nuevas actividades, y lo mismo pasa hoy en día en el espacio. Nuestro propósito, sobre todo hoy que está Javi, me estoy incluyendo yo, también la figura de Patti, que nos ha invitado y nos ha un poco invitado a trabajar con una comunidad que tal vez yo nunca me había acercado, sí había trabajado con infancias, y claro, ahí hay una similitud, porque igual es como seguir trabajando más o menos en esa, como en un marco de emociones, así como donde yo tengo que tener cuidado, donde desde lo que digo, cómo muevo mis manos, los tonos que uso, si me miran a la cara o no me miran, de repente igual tienden a tocarnos aún, entonces también esto de hablar como de los límites del cuerpo, que es lo mismo que trabajar con es lo mismo. Entonces uno, no sé, por lo menos desde mí nace mucho como ese cariño y esa preocupación de que también son pocos los espacios, siempre el tema de los recursos, como para poder abrir lugares donde se pueda facilitar, no sé, que vayan a hacer un taller de fieltro o que simplemente vayan a conversar. Sí. Tener un espacio donde encontrar, uno siempre de alguna u otra forma va a querer encontrar sus pares o poder como relacionarse con sus pares, pero también habitamos una sociedad donde su tejido social está muy desgastado. Y llegar como a los espacios de las casas, hablar desde el cariño o desde otros lenguajes, empezar a incorporarnos, como a llegar a esos espacios, también es una tarea que va desde la palabra, como desde el comunicarnos, desde el volver a salir a la calle, del generar como ese espacio en la vía pública, de tal vez ir de repente a darse una vuelta al hospital y también conversar con la gente, que es algo que a mí me ha tocado. Cuando me ha tocado ir al hospital, uno está ahí y empieza a escuchar como a la gente hablar, y también en el incorporarse en una conversación uno ya está haciendo diferencia, y en este espacio yo creo que buscamos eso, que quienes conozcan o vean,
conozcan a alguien que necesita un espacio para poder seguir desarrollándose, y sobre todo desde el arte. Nosotros, como trabajamos mucho la habilidad artística, no solo desde, o sea, hoy en día es lo manual, pero también tenemos la idea de hacer un pequeño cineclub donde les podemos mostrar cortos y después hacer un conversatorio, y de ahí también ir transformando el espacio desde lo que nosotros tenemos y lo que podemos entregar. Hoy en día, como quienes también hoy estamos entrando a Bella Existencia, tenemos esas ganas de colaborar desde la reciprocidad. Como yo estoy entregando esto, tengo estas herramientas a mi disposición desde el periodismo, yo no soy profe, pero sí he estado trabajando como profesora, facilitando talleres de arte, entonces desde esos conocimientos y desde esa entrega yo los pongo a disposición del espacio. Y ojalá es que también en otros lugares, con las mismas necesidades, se tomen tal vez las juntas de vecinos para generar espacios también para la inclusión y la diversidad. No solamente tiene que venir una institución de afuera, sino que también como ver estos espacios que están a disposición de la comunidad y darnos como... Y si hay dudas, siempre puede haber otra persona que nos puede guiar. Entonces nosotros, yo creo que también dejamos ahí la invitación abierta a que si se quieren comunicar, si quieren conversar o quieren saber cómo, no sé, de repente entre las experiencias de los otros podemos ir construyendo. Entonces yo creo que ahí en eso del hacer comunidad, más que dejarle al Estado o las instituciones que se hagan cargo, es uno el que tiene que regar ese tejido en el entorno. Entonces yo tampoco soy de Valdivia, yo vengo de Santiago, pero habito Valdivia desde el año 2018. Yo llegué acá no porque yo quisiera, sino como que la vida me trajo a este lugar, y en esto del ir y venir, hoy ya los últimos 3 años, como con las ganas también de echar raíces, han aparecido estos proyectos que encuentro que me hacen mucho sentido, porque también incluye a los cuidadores, porque dentro de la inclusión también tenemos que integrar a las cuidadoras que están ahí todo el día y en una función de que igual mentalmente también las asfixia, entonces es desgastante. Yo, por parte de mi papá, tengo un hermano también con autismo, y él tiene recursos y le generaba, iba en busca de terapia ocupacional, le pagaba talleres, fonoaudióloga, y lo llevaba igual a ASPAU, que es esta institución privada para los niños con autismo. Entonces él iba y comentaba, claro, las condiciones del espacio, que estaba sucio, que habían ratones, pero ese es el único lugar donde las madres, sobre todo mujeres cuidadoras, porque nuevamente el cuidado se relega a las mujeres, tenían 2-3 horas para estar en la casa, a dormirse la siesta o ir a comprar, o no sé, como 3 horas, 2 veces por semana. Ese es todo el tiempo que tiene una mamá cuidadora para su tiempo de calidad, que no es nada, y ahí no llega el Estado, no llega nadie, llegan ellas nomás, y tal vez con las pocas herramientas que tienen. Ese tema es muy importante, lo conversamos creo que el año pasado, el de las personas cuidadoras, porque muchas veces hay una sobreprotección de las personas que cuidan, también por un cansancio, porque tal vez no hay más herramientas y solo se piensa que en el fondo controlando a la persona que se cuida va a estar bien, cuando de pronto no es así, y la persona que cuida se cansa muchísimo. Es un gran tema. Y con respecto a lo que estaban hablando, porque yo estoy de oyente, fascinada, me llama mucho la atención el tema de la sexualidad, porque muchas veces a las personas con discapacidad o a los adultos mayores, el tema de la sexualidad como que se omite. Dejan de ser personas que sienten la sexualidad. Es que no se les ve como personas, o sea, bajo todas esas luces no son personas, son como si fueran un objeto, que no sé, pues no sienten deseo, no sienten placer. Si se tocan, claramente van a sentir placer, igual que un niño. Entonces, son asexuados, los ven como asexuados. Yo tengo jóvenes que ya están pololeando, trabajan y han pensado en irse a vivir juntos. Pero ahí está el tema. Ellos pololean a su manera. O sea, abrazos, besos y nada más. No hay una relación sexual.
Entonces, porque hasta ahí nomás, hasta eso llegó. Han explorado hasta ahí. Y es lo que le permiten. O sea, antiguamente y algunas veces mujeres, niñas con síndrome de Down se les hace una operación para que no tengan hijos, para evitar, comillas, que no quede embarazada. Entonces, ahí uno dice, pero igual pueden ser abusadas sexualmente. O sea, no va a quedar embarazada, pero con esa operación que es bien invasiva. ¿Pero es como desde el sistema reproductor o también sí, como que hay una castración? No, sistema reproductor. Entonces uno ahí se cuestiona y dice, oye, partamos por educación, ¿no? Educación en el sexual en todo su ámbito. Si no es la educación sexual, no es solo relaciones sexuales, es el conocimiento de su cuerpo, el reconocerse, no se miran. Yo cuando parto y pongo un joven y un niño, una foto de un joven y un niño, ¿a quién te pareces? ¿Un niño? Y yo le estoy preguntando a un adulto de 35 años. Nunca se miran su cuerpo, y como son tratados como mi bebé, entonces es su bebé. Entonces yo le digo, mírate, tú tienes pelo en las axilas, el vello púbico, eres alto, te afeitas. En las mujeres tú tienes pechos, tócalo, tú usas sostén. Entonces es como un despertar, pero en el buen sentido. Entonces yo creo que la educación sexual, yo de mi experiencia, de todos los años que he trabajado, la he podido pasar muy pocas veces, porque ha sido como sancionada, bloqueada, mejor veo otra cosa, veo otro tema. Ese tema está ahí, lo mismo de la educación, de la alimentación, del deporte. El deporte no es que camina, no, del deporte 3 veces a la semana, que es re importante para que mantengan su estado físico, y la mayoría tiene obesidad, les cuesta moverse, les cuesta caminar, tienen problemas de equilibrio. Entonces, el enfoque generalmente está en la parte de lectura, escritura, manejo del dinero. Sí, como lo práctico, no nada más emocional, sensitivo. No, nada más que eso. No se profundiza. Entonces, cuando yo hago terapia, yo me meto, lo bueno de trabajar por las plataformas, yo me meto a su casa. Entonces estamos en la cocina, o está él pasando la aspiradora, o está haciendo su cama, o está eligiendo la ropa. Entonces, eso para mí tiene un mayor peso. Entonces, yo estuve como tutora en un trabajo, ayudé a una persona con síndrome de Down en un trabajo, y eran como 3 o 4 personas. Y se quedaron las personas que no sabían leer y escribir. Y se tuvieron que ir la persona que no tenía educación sexual. Entonces yo dije, ¿nunca le pasaron educación sexual? ¿Nunca hubo diferencia entre amigo y pololo y esposo? Si la abrazaban, pensaba que era su pololo o su esposo. O algo tan simple como el poder comunicarse, verbal o no verbal, pero el tener la intención, el tener habilidades para ir al baño, abrir la puerta, cerrar la puerta, usar el jabón, subirse los pantalones, bajarse los pantalones. Es que eso también es re importante. Entonces es más allá que lectura y escritura, y en la parte del lenguaje generalmente quieren que hablen, y hablen perfecto, pero si no lo usan, no les permiten, no le preguntan, la familia o el entorno toma la decisión. O sea, los tocan, tiene frío, los tocan, tiene calor, estás transpirando, sácate el polerón. No hay un uso. Entonces es como muy, muy importante la parte de sexualidad
Ya yo creo que es un pilar fundamental, pero es difícil incorporarlo en la educación. O sea, ha estado difícil incorporarlo como en general, sí. Y que ya más difícil, como siempre se hace más difícil. Va a ser más delicado para los Sí, chicos. siempre es más delicado y es como... Es que, ¿saben qué? Yo creo que el tema de personas con discapacidad deja expuesto algo que vivimos todos, solo que se ve más evidente, es más explícito. Claro. Pero el tema de la sexualidad es en general una problemática. Sigue siendo un tabú, aunque haya muchos canales donde se expliquen cosas, pero sigue siendo algo que no se comenta. El deseo no se habla y es algo importante en la vida de un ser humano. No por ser una persona con discapacidad o por ser un adulto mayor, dejas de sentir deseo. Sí, y además entre ellos no hacen una diferencia de género. Como muchas veces cuando quieren tocar a alguien o les nace ir y pueden ser más como... O de repente van y te tocan el poto nomás. Así como llegan y lo hacen porque también ahí en eso de lo que dices tú, pues como si yo no lo hablo con las palabras que corresponden o enseño como que este gesto... Entonces lo puede replicar en otro lugar, otra persona se va a incomodar, se van a generar los roces, porque son vistos como niños chiquitos, no como personas adultas que sí tal vez tienen deseo de ir a tocarte una nalga. Entonces, de esa misma manera también, si a claro, ellos les sucede, tampoco logran diferenciar si es con buena o mala intención. Entonces lo reciben nomás. Sí, justamente, y a veces los catalogan que son muy sexualizados. Uh-huh. Dicen, no, hay que tener cuidado porque te pasa tocando. Pero yo le digo, ¿alguna vez le enseñaron qué es lo que se debe y no se debe? Es como, no. No. Entonces, ¿cuándo? ¿Dónde? Por el tema de la masturbación, ellos tienen deseos y cuando se descubren, andan en todos lados. En todas partes, están, no sé, en un sillón, están en un mall, en cualquier parte se andan tocando. Entonces, esas cosas naturales del cuerpo, hay que enseñarles cuándo se debe, cuándo sí, cuándo no, con quién, qué pasa con el pololeo, la diferencia entre polola y amigos, porque si no todos son pololos y a todos les dan besos en la boca y son todos pololos. Entonces, yo creo que les ha pasado. Todos pololean con todos. Entonces, la idea es decir, ¿qué es estar pololeando? ¿Qué es tener amigos? ¿Qué tipo de mensaje se escribe? ¿Qué palabras se dice? Entonces, es desmenuzar todo. O sea, tanto sí que yo les enseño a abrir el tarro de atún con abre fácil. Y con mi hija tuvimos que grabar un video para mandarlo. Y nos dimos cuenta todos los pasos que hay que hacer. Y así, y ellos lo vieron y lo replicaron. Pero si no se enseña, no lo aprenden. Y pueden tener hambre y estar en la casa y tener tarros de atún o tener huevos y no saber hacer huevos revueltos. Claro. No porque no tengan la capacidad. O sea, primero intentémoslo de esta manera, de esta otra. Bueno, no funcionó, perfecto, vamos a otra tarea. Entonces, pero no dejarlo por el diagnóstico que tienen. No todos son iguales, nosotros no somos iguales. ¿Ya? Entonces, no todos son con ese diagnóstico, no es que va a pasar esto. No es así. No, es que ellos son muy estructurados. No, hay que flexibilizarle la vida. Ya, no es que ellos son así porque dice en este estudio, no es tan así. Entonces yo por mi experiencia los puedo decir, a lo mejor cuando yo recién salí de la universidad podría haberlo dicho, no, sí debe ser así, pero llevo tantos años con tantos chicos, yo digo, no, ellos aprenden muchas cosas. Y después me acordé de este chico que le enseñé qué era la parte de masturbación, qué era la masturbación. Y un día en el supermercado corrió hacia mí y me dijo, gracias, me dijo, porque tú me enseñaste a abrocharme los zapatos. Y estaba muy contento. Sí, autonomía. Entonces, y ahora trabaja. Y trabaja en un lugar que
hace turnos y todo, y si se le desabrocha el zapato, sabe que lo puede hacer. Entonces se siente muy bien con eso. Siente que puede, que es capaz y que puede seguir aprendiendo nuevas cosas. Entonces, por eso es tan importante la inclusión en la familia. Sí. Sí, es vital, es que ellos reconozcan, sí, tiene este tipo de características o dificultades, pero eso no quiere decir que no pueda hacer, no pueda aprender y no los podemos incluir en la familia. Claro, la familia y la sociedad. Nosotros como también hay actores, como dice Simone de Beauvoir, lo personal es político, esto también es político, como el poder enfrentarnos y querer también hacerlo, porque tal vez no, esto como la política a veces hay una voluntad de querer como tal vez traspasar esa barrera de mi comodidad, de tal vez yo estoy en mi casa y como, pero tal vez puedo aportar o ir un rato desde mi lugar y tal vez compartir y con otro tipo de personas. Acá en Valdivia yo creo que se da mucho eso de que hay muchos espacios con distintos focos donde yo puedo encontrar y llenar y satisfacer una necesidad, y en este caso también hay un espacio para esta comunidad de personas con múltiples diversidades mentales que tienen un lugar y que está ahí y que queremos que siga como abriéndose a las personas, no solamente como a quienes tienen como una discapacidad, sino que también a quien quiera participar y entregar o aportar algo, o simplemente como ir a conversar. Tal vez tengo cosas que contar y que pueden ser acogidas en el espacio. A los chicos les encantan que les cuenten historias, como están abiertos igual ahí, como les gustan las personas nuevas, y eso es, yo creo que lo bonito de compartir y de poder aprender así como en comunidad, en sociedad, llevando como esto de la tribu un poco, saliendo de las murallas del capitalismo que también de repente no tienen en lo individual y lo productivo. Igual el espacio tiene un lugar productivo porque ellos hacen estas bolsas de papel que se las venden a diferentes emprendimientos, y en algún momento tuvieron un taller de serigrafía con un montón de clientes acá en Valdivia, que después de la pandemia eso se estancó, no siguió, y que hoy en día tal vez tienen emprendimientos chicos y quieren colaborar, podrían mandar a estampar sus bolsas al lugar. Y eso también hoy en día es parte del trabajo que nosotros tenemos como socios, como colaboradores del espacio, de poder como atraer de nuevo, que ellos puedan seguir teniendo esa autonomía. Sí, igual para ellos, ¿cuánto les pagan? ¿Como 30 lucas? Como 30, sí. Sí, les depositan como 30 lucas, que es como el aporte que es como un intercambio que se hace. Por ejemplo, los padres pagan 40 en el mes y a los chicos a fin de mes se les devuelven 30, y los otros 10 quedan como para la fundación, para los gastos que se cubren y todo eso, pero al final todo es como en pro de los mismos chicos. Al final como circular, sí, todo en el espacio, y a ellos les encanta porque llega su plata a fin de mes y es como, no sé, me quiero ir a comer, se quieren comer un helado, o invitan a comer sushi, no sé, lo que se les, o quieren ir al cine. Entonces y hoy en día, claro, está esto, y queremos como incluirnos también en las ferias de emprendedores de acá, como mostrar el trabajo que están haciendo. La papelería que hoy día estamos creando con papel malmolado también es algo que viene a innovar un poco en algo que ellos ya estaban haciendo. Entonces, y también como esto de sacar que el arte viene como desde un lugar, desde la academia, con una estructura. Hay una historia del arte y eso es innegable, pero también el arte tiene que ver con la expresión individual de las personas. Entonces, una manera de comunicar. Es una manera de comunicar. Sí. La otra parte enriquecedora del trabajo también es tener la apertura y la empatía, que también a la comunidad de repente le falta mucho, de poder conocer bien a los chicos, conocer sus modos, porque claro, si tú vas al colegio a veces son súper normados, como ya, si tú aprendes a leer, aprendes de esta manera y solamente, pero con los chicos no funciona así, como que tú a través de las semanas los vas conociendo, vas viendo de qué modo recibe mejor el mensaje, cosas así. Entonces igual eso es como rico. Ya después yo siento que la comunicación sea como demasiado natural ahí. Al final del día todos nos terminamos entendiendo bien y nos conocemos, y es como... O a veces uno llega medio bajoneado y se pone a trabajar con ellos, y solo con
con la disposición que ellos también tienen. A veces no quieren trabajar y dicen, no quiero, tengo frío, pero igual tiran sus tallas y uno se ríe con ellos y al final cuando termina como la sesión se queda como con el corazoncito lleno igual, porque es un cariño que también ahí se va transmitiendo en esto del crear juntos, de que aprendan cosas nuevas, de que integren también procesos que son intuitivos también, que les sale de manera natural y que no necesitaron estudiar y hacer, ¿no? Como solo en el hacer ya están como generando nuevas experiencias. Y son súper secos. Y esa es la importancia de crear comunidad, ¿no? De escucharnos y de conversar, porque si no conversamos las cosas no existen. Claro. Por el tiempo ya estamos casi, pero les dejo abierta la invitación para una próxima vez, porque es un tema que es súper importante conversar y que da para mucho. Sí, Nos dimos cuenta ahora. Y también para comentarles que el contrato colectivo del Sindicato de Docentes tiene un apartado titulado Inclusión de personas en situación de discapacidad. Entonces, y se escribe dentro de estos meses. Entonces, quizás hablar de este tema también ayude a crear un documento que pueda de pronto juntar lo más importante, que es muchísimo, pero es difícil. Sí, es difícil, pero está bueno integrarlo siempre, como gracias. Y conversarlo es muy importante, así que queda la invitación abierta para que puedan venir quizá la próxima semana, si tienen tiempo. Lo conversamos afuera, pero muchas gracias por venir. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo sintieron el espacio? Bien, tranquilo. Sí, qué bueno. Muy interesante. Y qué rico conocer a Paola, que también súper invitada al espacio cuando quieras ir y conocer a los chicos, conocer a Patti, a las tías del espacio, como en esto de también ir ampliando nuestras propias redes y visiones, como que también las voces, visiones y experiencias que nosotros podamos tener siempre van a ser para poder avanzar, crecer, fortalecernos y romper también con los patrones que ya venimos arrastrando por décadas, como en cuanto a cómo entendemos la discapacidad y qué es lo que queremos por inclusión, más que qué entendemos, sino qué es lo que queremos. Y yo creo que, claro, en esto de no somos todos iguales, pero tenemos que intentar como incluir y no simplemente dejarlos en una esquina como personas, esto que hablábamos, asexuales y como tratados como infantilizándolos siempre. Sí, no mirarlos de una manera distinta. Claro, Patti, que bueno, es como nuestra mentora la Patti, sí. Porque ella también nos ha abierto y nos ha entregado muchas herramientas, y como ella trabaja desde la pedagogía Montessori, también María Montessori, que es una profesora italiana que crea esta metodología de aprendizaje, tiene que ver con esto de no solo con los niños, sino también que trabajaba con adultos mayores y personas con discapacidad, y de que siempre lo más importante va a ser que el espacio esté adaptado y acondicionado para ellos y que ellos puedan resolver. No que uno vaya y les resuelva el problema, sino que uno puede guiar. Pero al final del día, cuando ellos lo puedan resolver, el crecimiento y la satisfacción que van a tener es algo que es para ellos y es impagable. O sea, como uno lo facilita, pero el aprendizaje de ellos es un avance enorme. Entonces, eso. Y gracias por la invitación. Sí. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Sí, otro programa. Hay muchos temas. Están invitadas. Sí. Y también si alguna persona con discapacidad nos está escuchando y quiere venir a contar su experiencia, también es importante, porque está el espacio. Sí. Y necesitamos hacer comunidad. En estos tiempos necesitamos hacer comunidad y sobre todo conversar. Y que ellos también vengan a conversar, porque uno está aquí de patuda, hablando por ellos, y en realidad ellos también pueden hablar. Y se pueden ir creando muchas cosas. Y no sé, mi mente de repente viaja a una velocidad como que se pone a crear y pensar como en cosas que pues, se pueden hacer en conjunto, pero lo primero es juntarse y conversar. Eso. Y gracias. Y por eso estamos aquí. Y tener la intención, porque muchas veces hay gente que tiene cursos, diplomados y cosas, y yo siempre digo, si tú tienes la voluntad de hacer cosas, con eso ya es suficiente. Porque ahí si uno tiene la voluntad, uno investiga, hace no sé, una actividad, otra y otra, busca, ve, entonces así uno va avanzando. No necesariamente la gente, no sé, porque tiene más
información es la que más hace. Sí, yo creo que aquí también tiene que haber voluntad. La voluntad yo creo que mueve mucho, o sea, tener ganas de hacer cosas. Porque a veces que quedan cosas muy bonitas, muy bien escritas, pero no hay voluntad de llevarlas a cabo, entonces... Eso es como el espíritu del oficio. Uno va aprendiendo en el camino y el oficio va ahí fortaleciéndose con esto que está ocurriendo, por ejemplo, hoy día. Sí. Muchas gracias por venir a las 3. Las espero para una próxima ocasión. Y sigamos conversando. Tal vez la próxima semana nos pueden encontrar y nos pueden escuchar. Pueden escuchar Voces Académicas y pueden seguirnos en redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, YouTube, Facebook y Twitter como Sindicato de Docentes UH o SINDOC. Y aprovechando el día, desearles un feliz día a los padres. Feliz día de papá. Y a todos los padres y quienes ejercen ese papel. Sigamos conversando, nos encontramos en una nueva ocasión. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Y nada, nos vemos pronto, nos escuchamos. Chao. Chao. Adiós. Muchas gracias por su atención. Voces Académicas. Un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral.